Bueno, pues muy buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta tradición del Centro Astronómico Clavius de la Ibero, que es la última conferencia del ciclo de otoño, la última del año, de hecho, y desde hace ya muchos siglos, pues es una conferencia que siempre lleva el mismo nombre, aunque no siempre se trata de lo mismo. Eso es eh, lo retador de esta conferencia de la Estrella de Belén es que, aunque sea la misma charla, pues no sea la misma charla. Y bueno, a quienes nos acompañan presencialmente, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Siempre es un placer recibirlos, vernos más de cerca. A quienes nos ven desde Zoom, también les agradecemos mucho estar con nosotros. Recuerden, se pueden comunicar por nosotros, no, con nosotros por el chat. Y a quienes nos ven desde Facebook, pues también nos pueden escribir por la sección de comentarios y ahí los leeremos al final de la charla. Y bueno, en esta ocasión, la conferencia es cortesía de la casa. Tenemos a la doctora Lorena Arias Montaño. Para quienes no conozcan a Lore, que yo creo que son pocos quienes no conocen a Lore, no les voy a leer, llámese su semblanza de memoria. Bueno, Lorena Arias es licenciada en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente maestra y doctora en astronomía por el Instituto de Astronomía de la UNAM. Es académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana desde hace ya varios años y colaboradora de Clavius también desde hace ya más de una década, que está aquí Lore a cargo de este centro astronómico. Yo creo que ha presenciado muchas conferencias de la Estrella de Belén. Entonces hace mucho, de hecho a mí no me ha tocado en vivo ninguna, es la primera vez que me toca una conferencia de Lore de la Estrella de Belén y pues conoce muy bien esta tradición. Lore, yo creo que es de las pocas astrónomas en México y probablemente en el mundo que vive de lleno en los tres mundos, en el mundo de la investigación astronómica profesional, en el mundo de la divulgación astronómica, que es principalmente a lo que nos dedicamos en Clavius, y en el mundo de la astronomía, digamos, de afición, le voy a poner comillas, ¿no? Esa astronomía que se hace con pequeños telescopios desde los jardines, desde los patios, desde las plazas, desde las azoteas. Créanme que no todos los astrónomos tienen esas tres formaciones y esas tres destrezas. Cada una de ellas requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo y Lore domina muy bien las tres, entonces realmente es un gran honor para todos nosotros que comparta esta noche su experiencia y sus reflexiones en cuanto a ese astro milagroso del cual se habla en el Evangelio de Mateo, la estrella de Belén. Lore, pues muchísimas gracias y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación y muchas gracias a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan aquí en el cierre de actividades 2023, como dijo Gerardo, con la tradicional conferencia de la Estrella Belén. Nada más déjenme probar que esto haga lo que tiene que hacer. No, no hace. Bueno, afortunadamente estoy aquí al lado y puedo pasar las diapositivas una por una. Bueno, creo que tampoco quiere pasar aquí. Ahí está. A ver si ahora acá. No. Bueno. Eh, bueno, pues los que nos han acompañado más de una vez saben que esta tradición de la Estrella de Belén fue iniciada por el fundador del Centro Astronómico Clavius, el ingeniero Alejandro León de la Barra y del Río. Entonces, no podemos empezar esta conferencia sin hacer mención a ello. A mí me tocó ingresar a colaborar con Clavius cuando el ingeniero todavía estaba activo y después, bueno, pues desafortunadamente por cuestiones de salud se tuvo que retirar y bueno, pues dejó de acompañarnos en este mundo terrenal en el año 2014. Pues ya estamos, el próximo año se cumplen 10 años de su partida y pues yo creo que también va a ser una oportunidad de pues hacer mención a ello, especialmente a 10 años de su partida. Ajá. Ajá.
A ver, vamos a checar. Ok, parece que teníamos un problema en Facebook y pues ya está corregido. Bueno, pues entonces, después de mencionar al ingeniero León de la Barra, que fue una persona importante para muchos de nosotros, pues voy a entrar en contexto con lo que es la estrella de Belén. No sé si, al menos aquí en el público presente, ¿hay alguien que sea su primera vez en la conferencia de la estrella de Belén? Entonces, bueno, pensando en esas personas, pues no podemos decir, pues como ya hemos platicado 20 veces de ello, pues lo vamos a omitir. Entonces, el contexto, como siempre, es, perdón porque estas ventanas emergentes aquí no las podemos evitar. Estamos acostumbrados a la mención de la estrella de Belén en esta época decembrina que se nos viene, pues justamente con la Natividad. Y la idea que conocemos, pues es justo lo que nos menciona uno de los evangelios, particularmente el de Mateo. Y muchos de los debates al respecto es que, pues, son 4 de los evangelios del Nuevo Testamento y solamente en uno de ellos se menciona la estrella. Es el evangelio de Mateo. Y en unas menciones muy, muy particulares, muy breves, pero que a partir de todo, de esas pequeñas menciones, pues estamos aquí después de 20 años hablando de la estrella de Belén. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, los versículos 1 al 12, no lo vamos a leer en completo, probablemente ustedes ya lo han leído varias veces, pero simplemente aquí en rojo resalté las partes importantes a las que siempre pues nos sirven de guía para esta búsqueda que estamos haciendo. Bueno, pues esto se refiere a que Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes. Eso de alguna manera nos da un dato de temporalidad. Y después que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén porque vieron una estrella en el oriente. Además de que venían del oriente, pues vieron una estrella en el oriente. Bueno, después sigue todavía la parte textual que nos describe de, bueno, la interacción de los reyes, sobre todo con Herodes. Y hacia el versículo 9, que tenemos también ahí remarcado algo, nos dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran alegría. Esto es prácticamente todo lo que tenemos de mención de la estrella. Entonces, como mencioné, es una cuestión de temporalidad, un poco de orientación, dónde se vio, pero más allá de eso no nos describen detalles de qué tan brillante era la estrella, qué apariencia tenía. Entonces, bueno, aquí lo que quiero hacer de alguna manera es una recapitulación, o más bien fragmentos muy específicos de las 3 ediciones pasadas de la Estrella de Belén que hemos tenido en Clavius, 2020, 2021, 2022. Invitados muy especiales, cada uno de ellos 3. En el 2020, que estábamos en pandemia, pues nos acompañó el padre José Funes, que además de ser sacerdote jesuita, es astrónomo. Fue director del Observatorio del Vaticano. Entonces, una conferencia muy, muy interesante. Aquí lo que quiero mencionar es un texto que nos puso ahí en una de sus diapositivas. El evangelista piensa manifiestamente en un astro milagroso, del que es inútil buscar una explicación natural. Los que somos astrónomos, pues nos enfocamos a la búsqueda de la estrella de Belén desde un punto de vista astronómico, qué tipo de fenómeno natural podría ser. Y ahorita vamos a ahondar un poquito en ello. Pero aquí nos están diciendo que es algo milagroso y que es inútil buscar una explicación natural. Después, un año, en el 2021, Gerardo Martínez, aquí presente, pues también nos dio una magnífica conferencia en la Estrella de Belén. Y aquí quiero citar también una de sus menciones. En conclusión, en el misterio de la estrella no existe una única solución.
cada quien debe encontrar la suya. Entonces, así como que más de llevarnos a la solución, nos están diciendo que no hay la solución. Y el año pasado, en el 2022, otro gran expositor y además experto en esta parte del Nuevo Testamento, el padre Antonio Escobedo, citando ahí textualmente algunas de sus frases en la conferencia, nos mencionó: ninguno de los fenómenos anteriores, hizo un recorrido de los posibles fenómenos, y ahorita yo los voy a repetir un poco. Ninguno de los fenómenos anteriores es capaz de moverse y detenerse en un determinado lugar, como acabamos de leer. Cuando empezamos a explicar este fenómeno, cómo pudo haber sido, y buscamos una respuesta coherente desde la ciencia, pues nos perdemos de lo que nos quiere mostrar Mateo. Buscamos una explicación natural, buscando una explicación natural, nos lleva a perdernos del significado teológico, que es el más profundo. Entonces, lo que nos dice al final es que, déjenme nada más aquí para que lo vean, el autor puede manejar como quiera su relato. Entonces, de alguna manera, lo que nos transmitió el año pasado el padre Antonio Escobedo, pues es que en Mateo lo que está haciendo es una metáfora. No se está refiriendo a lo mejor literalmente a un evento astronómico, sino que estrella, de alguna manera, lo que quiere decir es cetro, y cetro pues está asociado a un rey. Entonces, que también pues es inútil querer dar una explicación natural. Entonces, pues la respuesta de alguna manera es: ¿y qué estamos haciendo aquí? ¿No? Si ya nos están diciendo que de alguna manera es inútil desde la ciencia astronómica dar una explicación, pues es que somos necios o qué. Desde mi particular opinión, pues yo creo que esto nos da oportunidad, primero, pues de encontrarnos aquí en eventos presenciales, después de, pues de que hemos estado compartiendo ideas astronómicas mayoritariamente en línea, pero también pues, nos da la oportunidad de, platicar de este tema que pues, nos mantiene en común a lo largo del año, que es la astronomía. Entonces, mi intención en esta edición de La Estrella de Belén, pues es hacer pues nada más el breve resumen de cuáles han sido las explicaciones que se han intentado dar desde el punto de vista astronómico, buscando una explicación natural, y detenerme en una de ellas, porque es muy interesante. Muchas veces nada más las mencionamos, pero no damos los detalles de por qué se planteó esa explicación, y entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, igual, como un resumen para las que escuchan por primera vez esta conferencia, pues los puntos de partida que se tienen cuando se quiere buscar un fenómeno astronómico asociado a la estrella Belén es que hubo una estrella o algo parecido a una estrella, que la vieron los magos, como leímos en el texto de Mateo, que la vieron en el oriente, que fue el anuncio del nacimiento de un rey y que iba delante de los magos en el viaje que hicieron los reyes de Jerusalén a Belén y que se detuvo donde estaba el niño. Bueno, nada más como un contexto geográfico, pues ese es el mapa. Gerardo en la conferencia de hace 2 años, pues ahondó en la parte de los Reyes Magos. Nos dio datos muy interesantes y bueno, pues lo que se asume o presume es que los magos venían de lo que anteriormente era Babilonia, el oriente, y que hicieron ese recorrido por el desierto hasta Jerusalén y después a Belén, ¿no? Obviamente el desierto, pues uno seguramente no puede ir en línea recta. A mí sí me ha sorprendido en la revisión que he hecho de este tema que hay quienes hasta han calculado el tiempo en camello que tardaría este viaje de este punto a este punto. Entonces, y además si se fueron por aquí y el camello era tal, entonces tuvieron que tardar tanto tiempo en llegar a su destino. Y una cosa muy importante es que, bueno, pues lo que siempre se dice, bueno, pues vamos a buscar en los registros históricos qué tipo de fenómenos interesantes astronómicos han sucedido. Y ahí tenemos un pequeño detalle que es el asunto de la temporalidad. Pues uno diría, pues es que en realidad no es el problema, porque si estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, pues Jesucristo nació en el año 0, pues porque a partir de ahí medimos el
antes de Cristo o después de Cristo. Pero resulta que no, porque todo esto viene de cuando se instauró esta manera de medir las eras a partir del nacimiento de Jesucristo y hubo un error. Entonces, a partir de ciertos datos históricos, como estos que les presento aquí, que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande y que Herodes se sabe que muere después de un eclipse de luna, un buen registro que hubo por ahí, pero antes de las fiestas de Pascua, entonces se tiene muy buena idea de esta fecha. Y además, según San Lucas, Jesús contaba con unos 30 años cuando fue bautizado. Entonces, poniendo eso en contexto, pues resulta que Jesús, además de lo que nos diría la intuición de que nació el año 0 o el año 1, que es donde empieza la era, pues en realidad debió haber nacido entre los años 5 y 7 antes de Cristo. Digo, por ilógico que suene. Como les decía, pues esto es consecuencia de que Donicio el Exiguo, que a quien le debemos esto de nombrar el antes de Cristo después del Cristo, pues tuvo un error porque fechó el nacimiento de Cristo a partir del año de la fundación de Roma y se cree que cometió por ahí entre 4 o 5 años. Entonces, ¿dónde hay que buscar? Pues no sabemos exactamente la fecha del nacimiento de Cristo, pero pues este tipo de datos nos dan un intervalo ahí de dónde deberíamos buscar este tipo de fenómenos. Ajá. Entonces, les digo, pues muchas de las conferencias en respecto a este tema nos hemos enfocado a analizar cada uno de las probables fenómenos asociados a la estrella de Belén, y aquí se los pongo en resumen. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero bueno, pues se habla de eventos fugaces, como los tipos bólidos, que si ustedes han estado en una noche oscura, y sobre todo, por ejemplo, si hay una lluvia de estrellas donde tienen meteoro tras meteoro, pues algunos son espectaculares. ¿Cuál es el problema con ello? Pues que pasan muy rápido y si uno se quiere tomar literal la descripción de Mateo, de que iba guiando ahí a los reyes, pues esto pues suena un poco difícil de creer. Por supuesto, y cuando ponemos los nacimientos, pues siempre adornamos el arbolito o el nacimiento mismo con una estrella y una cola, que astronómicamente pues eso es identificable o muy icónico de los cometas. El asunto es que siempre se menciona al respecto, es que históricamente también los cometas han sido vistos como anunciadores de malas noticias, de cosas malas en lugar de cosas buenas, ¿no? Aunque por ahí también hay los que argumentan que eso no necesariamente es en todos los casos, que también ha habido cometas asociados a eventos muy importantes y para bien. Pero bueno, de cualquier forma, el consenso es que pues suena raro que los cometas. En términos de temporalidad, bueno, si nos regresamos a los eventos fugaces, pues los eventos fugaces suceden todas las noches, durante todos los años, y pudo haber sido algo así, pero decíamos, el problema es que son prácticamente instantáneos. Buscando los cometas, afortunadamente los chinos tienen un gran registro de cometas, y resulta que hubo un cometa o se vio un cometa por ahí del año 5 antes de Cristo. Entonces dicen, pues a lo mejor entra dentro del rango. Otras explicaciones que se han dado son las novas y supernovas. El problema aquí, y de hecho, como nos decía el padre José Funes, es que prácticamente todos estos fenómenos se dan en una posición del cielo y no se mueven de ahí. Entonces, no satisfacen la condición de ir guiando a los reyes. Se ha hablado también de ocultaciones. Hay un astrónomo que ha escrito varios libros y que de hecho es una de las teorías que más se ha aceptado dentro de la comunidad, diciendo, bueno, pues si le tenemos que dar o votar por alguna de las posibilidades, pues esto de las ocultaciones suena interesante. Una ocultación es cuando un astro mayor oculta, como su nombre lo dice, a un astro menor. A final de cuentas es un eclipse, pero en el caso de que el que oculta es mayor, se le llama ocultación. Y las ocultaciones típicamente se dan de la luna con planetas. Visualmente son difíciles de apreciar, ¿no? Pero también otro argumento que se ha dado es, a ver, nosotros como simples mortales de alguna manera estamos buscando algo espectacular, una señal en un evento que tiene importancia. Pero si quien lo está interpretando son los astrólogos, ellos no necesariamente necesitan algo que se ve espectacular, sino más bien necesitan posiciones
tipo de cuerpos celestes que de alguna manera tengan importancia. Y una de las teorías también más gustadas es las conjunciones planetarias. Si ustedes recuerdan, justamente en el año 2020 tuvimos una de estas conjunciones entre Júpiter y Saturno, ¿a qué nos referimos con una conjunción? Que prácticamente tenemos a los dos cuerpos o los dos planetas en este caso en la línea de visión muy cercanos entre ellos. Digo, en la proyección que tenemos en el cielo. Ya sabemos que en distancias están muy separados. Entonces, como lo muestra esta imagen de aquí, pues lo que vemos es, el apuntador ese sí sirve, en este caso tenemos dos planetas, lo más brillante es la Luna, que también andaba por ahí, y se dice que a veces la conjunción, el acercamiento puede ser tal que los dos cuerpos brillantes podrían parecer uno solo, y entonces sumar sus brillos, y eso nos da un resplandor más grande en ese cuerpo celeste. Bueno, pues de este tipo de conjunciones planetarias es donde me quiero detener esta vez. Y lo que sucede aquí es que, bueno, se sabe que ocurrió una triple conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno, los dos gigantes, y de hecho eran los planetas más lejanos que se conocían hasta hace tiempo, en el año justamente del 7 antes de Cristo. Este tipo de conjunciones o triples conjunciones se dan cuando los dos planetas están alineados con el Sol, y entonces por las diferentes velocidades que tienen los planetas en su órbita alrededor del Sol, la Tierra al estar más cerca del Sol va más rápido, Saturno va más rápido que Júpiter, aunque ahí ya no notamos tanto la diferencia, pero entonces de pronto uno se adelanta con el otro y hace que hagan este movimiento que es muy característico de los planetas, y que eso fueron lo que notaron los antiguos observadores, que los planetas hacían unos movimientos que a veces parecía que iban y a veces regresaban, y justamente por eso de ahí viene el nombre de planetas, que son cuerpos errantes. Bueno, se sabe que esa triple conjunción, les digo, ocurrió en el año 7 antes de Cristo, en las fechas mayo 29, septiembre 29 y diciembre 5. Esto tiene que ver con un personaje de la astronomía muy importante, que es Johannes Kepler. Vivió del año 1571 al año 1630. Y los que damos conferencias, pues siempre recurrimos a las imágenes de los personajes, pues para tratar de poner la cara y decir de quién estamos hablando, ¿no? Que la gente sepa de quién está hablando. Entonces, les pongo aquí va la imagen del retrato de Kepler, porque aquí no tiene que ver ahorita mucho con la estrella de Belén, pero es un dato que me llamó mucho la atención, que cuando uno, pues simplemente googlea, este verbo que ahora usamos muy frecuentemente, a Kepler, la primera imagen que nos aparece es esta. No sé si ustedes han googleado a Kepler por ahí, y esa es la primera imagen que nos aparece durante varios espacios, entre algunas otras. Lo que me llamó mucho la atención es que hay un artículo por ahí que, para los que están aquí, déjenme moverlos aquí para que vean, y que nos dicen que este retrato en realidad no es Kepler, que es falso. Ajá. Y entonces el artículo trata de que cómo esto, que ahora encontramos como el Kepler, llegó a ser un símbolo icónico de este personaje. Bueno, pues si no es Kepler, entonces ¿quién? Bueno, el artículo lo que relata es un poquito que se dice que esta era el retrato de Kepler. No, en aquel entonces, estamos hablando de inicios del siglo XVII, no había la fotografía, entonces pues los personajes se hacían pintar por los artistas. Entonces, si no era Kepler, ¿quién era? Pues se cree que esta es una copia de la imagen de otro personaje llamado, odio esto, cuando las cosas hacen lo que quieren, Michael Maslin o Michael, no sé, porque es europeo, de pronto lo pronunciamos como si fuera estadounidense. ¿Y quién es este personaje? Pues de hecho fue uno de los maestros de Kepler. Además, dicho sea de paso, algo que sí tiene que ver con resultados de la estrella de Belén, fue quien lo introdujo en las ideas de Copérnico. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues se parece, pero no tanto, pero bueno, el caso es que se ha analizado la pintura, se dice que en realidad no es de la época, ajá,
que no era la época de que se decía, y entonces le han hecho estudios, porque además la pintura se encuentra en un monasterio de por allá. Y bueno, pues al final de cuentas resulta que ese Kepler que ustedes se van a encontrar al googlear, pues en realidad no es Kepler. ¿Cuál sí es uno de sus retratos oficiales? Este de aquí, ese es Kepler. Si ustedes recuerdan, Kepler nació en 1570 y algo, 1571, 72, yo no me acuerdo de fecha, ¿no? A mí lo que le llamó la atención es que en principio este que ya sabemos que es falso, o que nos dicen que es falso, se supone que está datado de 1610. Estamos hablando de 30 años. Pues sí, se puede ver un poco viejo para 30 años. Pero el que es de alguna manera el oficial, estamos hablando ya de un Kepler de 50 años y se ve demasiado joven. Y yo decía, o se pintaba el cabello, o se conservó muy bien, o qué sé yo. Pero bueno, este era nada más un dato curioso de Kepler. Bueno, ya teniendo al Kepler original, en términos de quién fue Kepler, pues resulta que en 1594 lo mandan, bueno, estaba estudiando, pero lo mandan como profesor a Austria, y pues mientras enseña matemáticas y astronomía, pues, y él acá ya con sus disertaciones internas del movimiento de los planetas, escribe una de sus obras llamada El Mysterium Cosmográfico. Aquí está la portada de ese libro, en 1596. Una de las figuras contenidas en esta obra también es icónica de los trabajos de Kepler. Me estoy refiriendo a esta, ¿no? Donde envueltas por esferas, una dentro de la otra, se encuentran los famosos sólidos platónicos. Y resulta que Kepler se da cuenta de que hay una armonía por ahí o unas proporciones especiales que si se hace esto, pues los radios de las esferas corresponden con las distancias de los planetas conocidos al Sol. Pero bueno, esto ahorita tampoco tiene mucho que ver con la estrella de Belén, porque otra imagen que aparece en esta obra, y que ahora sí ya nos empezamos a meter de lleno a lo que tiene que ver con la estrella de Belén, es esta de aquí. Bueno, esto de las conjunciones planetarias entre los dos gigantes Júpiter y Saturno, pues ya se conocía, particularmente Kepler las conocía muy bien. Y por los periodos que tiene cada uno de los planetas, que sería como el problema del corredor, y si uno va más lento que el otro y en pistas diferentes, pues en qué momento se encuentran los dos corredores después de que uno le va sacando vueltas al otro. Entonces, bueno, a partir de esos movimientos que Kepler ya conocía bien de los planetas, se sabía que la alineación con el Sol entre los dos planetas se da aproximadamente cada 20 años. 19 punto y fracción, pero para redondear aquí, ahorita dejemos en 20 años. Entonces, lo que Kepler está representando aquí es que esa conjunción de los planetas Júpiter y Saturno se da cada 20 años, pero no se da siempre en la misma región del cielo. Aquí alrededor lo que están representando son las constelaciones de esta banda muy especial en el cielo, que es la banda del zodiaco. Y esas constelaciones son las constelaciones por las que el Sol pasa de manera aparente desde nuestra perspectiva terrestre a lo largo de los años. Por cierto, en la pasada Noche de las Estrellas tuvimos una carpa ahí con ese tema. Para los que, como yo, no se conocen muy bien los símbolos de cada constelación, pues aquí les pongo el acordeón y vamos desde Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión y bueno, recorriendo todas las constelaciones. Y bueno, pues no van a alcanzar a ver aquí ustedes los numeritos, pero lo que pasa, cada constelación después de cada 20 años lo que hace es una especie de triángulo. Por ejemplo, si tenemos la primera alineación de Júpiter y Saturno en esta posición del cielo, 20 años después sigue en la prolongación de esta línea y le va a tocar acá, por ejemplo, en la constelación de Escorpión. 20 años después, ahora nos vamos de esta línea hacia acá y nos tocaría en la constelación de Cáncer. Y 20 años después, el triángulo no se cierra, queda un poquito desfasado y es lo que vemos aquí a lo largo de todas estas cosas. Bueno, en temas astrológicos, otra cosa que sabemos es que pues cada una de las constelaciones están asociadas a uno de los elementos. Por ejemplo, las constelaciones asociadas al fuego son Aries, Sagitario y Leo.
a la tierra Virgo, Tauro y Escorpión, al aire Géminis, Acuario y Libra, y al agua Escorpión, Cáncer y Piscis. Es también conocido que pues en aquellos entonces la astrología y la astronomía eran prácticamente lo mismo. Y particularmente Kepler hacía horóscopos, era un astrólogo. También hay una discusión que sería tema de una conferencia muy interesante de por qué lo hacía, ¿no? Por ahí hay citas de que menciona de que pues un poco era pues porque necesitaba dinero extra, pero bueno, pues también tenía sus creencias. Bueno, entonces, para los astrólogos era muy importante este ciclo. Y si bien cada 20 años hay una alineación entre los dos planetas, bueno, ya vimos que aquí se van desfasando y el periodo que tarda en regresar a la misma constelación es de aproximadamente 800 años. Y eso les digo, es algo muy importante para los astrólogos. Era algo muy importante, no sé si actualmente. Particularmente este triángulo del fuego, ¿ah? Que se le llama el trígono ígneo. Bueno, pues se sabía que la última alineación, mientras Kepler estaba pues en esta época de su vida, fue en 1583 y que se dio en Piscis. Y la que seguía, correspondiente, 20 años después, en 1603, se iba a dar en Aries. Pero además era el regreso después de 800 años en que esta conjunción ocurría nuevamente en una constelación asociada al fuego, a este trígono ígneo. Y eso, como les decía, era algo importante. Entonces, pues todos los astrólogos y astrónomos de la época, de alguna manera, tenían los ojos puestos en la venida de esa constelación. Particularmente, Kepler predijo que esa alineación se iba a dar en 1603 entre diciembre 16 y 18. Bueno, pues desde esa época Kepler ya tenía los ojos puestos en el cielo y lo que nos cuenta, algo que siempre digo aquí es, parecerá difícil de creer, porque que nos digan que había nubes y lluvia en el cielo, pues nadie se lo cree, ¿verdad? Este año hemos tenido todo el cielo despejado, por supuesto que no, pero bueno, pues esa fue también la historia de Kepler en 1603. Y un poco la importancia además, pues es que él hacía sus cálculos y quería hacer mediciones para ver pues qué tanto se ajustaban a las predicciones que hacía, además de la parte astrológica. Bueno, pues Kepler no pudo ver la conjunción hasta el 25 de diciembre de ese año 1603. Para ese entonces Kepler ya estaba en Praga, habían pasado muchas cosas en su vida, se había casado, había trabajado como asistente para Tycho Brahe, había heredado sus observaciones porque Tycho muere en 1601. Y bueno, pues ve la alineación de los planetas y además ahí estaba también presente Mercurio. Bueno, pues pudo hacer sus mediciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, estaban muy a la expectativa porque decían, este asunto de que 3 planetas por ahí estuvieran en el trígono ígneo, decían, eso es algo súper especial, como que de alguna manera algo más poderoso que eso sería la aparición de un cometa, desde el punto de vista astrológico. Y entonces estaban ahí a la expectativa de, digo, de alguna manera sabían cómo se estaban comportando los planetas, pero de si algo más aparecía por ahí. Bueno, pues seguían en la observación y para el año siguiente, en septiembre del 27 del 1604, las cosas ya estaban así. Estaban Júpiter, Saturno y además Marte, formando allí un triángulo y por ahí también estaba la Luna. Estas imágenes, pues, por supuesto, las podemos reproducir actualmente con este tipo de programas que usamos, Stellarium, que ya conociendo la física de los movimientos de los planetas, podemos ir hacia adelante o hacia atrás. Bueno, pues ¿qué resulta? Que en la observación de esa región, justamente el 9 de octubre, no fue Kepler, sino otros astrónomos en Italia, registran la aparición de una estrella nueva. Ahora sabemos que eso fue una supernova. Kepler, otra vez por cuestiones de clima, no la pudo observar. En cuanto le llegó la noticia de que habían visto una estrella nueva, no pudo hacer observaciones sino hasta el 17 de octubre. En las fechas posteriores escribió de alguna manera, de manera rápida y provisional,
una especie de boletín escrito en alemán. En aquella época, digamos que el idioma oficial para reportar todo este tipo de observaciones era el latín. Y pues resulta que para Kepler, pues algo tan extraordinario como una nueva estrella y junto a los planetas unidos en un lugar tan especial, pues no podía ser una coincidencia. Entonces, pues trabajó arduamente durante los años siguientes para preparar su publicación al respecto. La obra que publicó en 1606, conocida ahora como de Stella Nova, así la conocemos porque en realidad el título es un poquito más largo, es todo esto, pero junto con todo esto, ¿no? Eso es el título y está en latín. Bueno, lo que rescatamos aquí es que por aquí dice en P de Serpentari. A lo que se refiere es que la posición donde ocurrió esta explosión de la supernova, bueno, Kepler no sabía que era supernova, ahora nos referimos a ello, donde apareció la estrella nueva, eran los pies de Ofiuco, que Ofiuco es el que trae a las serpientes. Pero además, bueno, aquí si se dan cuenta, muy importante, menciona por aquí en el título el asunto de este triángulo ígneo, esa posición importante donde desde el punto de vista astrológico aparece por ahí, ¿no? Y el mismo Kepler lo dice por aquí, esto es todo un tratado físico, metafísico, meteorológico, astrológico y todo lo que se pueda dar, lo demás. Y además tiene una especie de dos apéndices, que uno tiene que ver con una estrella incógnita en la constelación de Cygni. Ahorita no nos vamos a preocupar por ella. Basta con decir que pues, lo que resultó era una estrella variable, no una nueva estrella, sino una estrella variable. Pero importante aquí para nuestro tema es que otro de los apéndices se refiere justamente al año del natalicio de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Kepler empezó a echar a andar acá su maquinaria mental y dijo, esto es algo muy especial. Entonces, toda conjunción planetaria o esta alineación de Júpiter con Saturno seguramente trae asociado la aparición de una estrella nueva. Entonces, voy a echar el reloj para atrás y como yo ya sé que esta posición preferente se da cada 800 años, pues vamos a ver qué encontramos en los sucesos de la humanidad 800 años atrás y 800 años atrás y 800 años atrás. Como les decía, esta es una imagen de esta obra, de dónde apareció la nova y en el pie de Ofiuco. Y esto, por cierto, es otra discusión, es una discusión reciente, que si Ofiuco tendría que ser también una de las constelaciones del zodiaco, porque aquí está Sagitario y aquí está Escorpión, y como se dan cuenta entre los dos, pues ahí está el pie de Ofiuco, ¿no? Pero bueno, pues nada más es una parte de Ofiuco. Desde el punto de vista astronómico, lo que diríamos ahora astronómicamente, a partir de sus mediciones de paralaje, lo que puedo decir, pues esta estrella nueva, le mido la distancia y lo que puedo decir es que está más lejos que la Luna, pero incluso está más lejos que Saturno. Y Saturno en aquel entonces era el planeta más lejano. Entonces la conclusión, pues este objeto tiene que estar allá donde están las estrellas lejanas y las estrellas fijas. En términos de lo que sigue del título, ya les dije, bueno, pues no nos vamos a detener ahorita. Ay, espérenme, nos fuimos hasta el final. Déjenme nada más. No sé. Aquí va. Okay. Y en términos del segundo especie de apéndice que tiene en esta obra, que como les digo se refiere al año del nacimiento, por ahí menciona, hay un nombre, Laurente Susligar. Y el detalle aquí, igual, esta es una cita nada más, no lo voy a leer todo, pero lo que quiere decir ahí es que Kepler comenta, que mientras estuvo de regreso en Austria, porque también cuando estuvo en Austria se casó y entonces la esposa tenía asuntos que atender por allá, pues se encontró con una obra de un polaco, justamente donde hacía referencia a esta situación, que había un error en esto de la fecha antes de Cristo, después de Cristo, y que entonces se tendría que ajustar el nacimiento de Jesucristo a como 4 años después de lo que se marcaría como el 0, ¿no? Entonces, eso también ahí como que le brincó, y junto con eso, pues se puso a hacer estos cálculos de ver, no sé si alcancen ustedes a ver, pero pues esto es una tablita de que, bueno, pues en ese año donde vio la aparición de la estrella nueva junto con la conjunción de los dos planetas,
que fue pues, cercano al 1600, pues estamos en la época de Rodolfo II. Si nos vamos 800 años atrás, que sería aproximadamente el año 800, estamos hablando de la época de Carlomagno. 800 años atrás, pues sería correspondiente a la época del nacimiento de Cristo. 800 años atrás del profeta Isaías, 800 años atrás de Moisés, 800 años atrás de Noé, 800 años atrás de Enoc y 800 años atrás de Adán, la creación de la humanidad. Entonces, de acuerdo a esta cronología, la época de Kepler, o incluso podríamos poner la época actual, serían 5.600 años desde el origen de la humanidad. Y Kepler incluso se ve un tanto futurista porque pone 800 años hacia adelante. Y pone por aquí unas anotaciones de ¿y dónde estaremos? Bueno, ¿dónde todavía estaremos como humanidad? ¿Qué dirán de nosotros? Cosas así, ¿no? Cuando uno lee, cuando uno ve todas estas referencias, uno lo que quisiera saber es latín, la verdad. Porque de pronto nada más nos llegan lo que sí saben y que por ahí ponen algunas, es que es una parte decía, ¿no? Pero luego no todas las obras están traducidas y entonces, no, si algo tengo que hacer en esta vida es aprender latín para poder leer todas estas cosas, ¿no? En la Biblioteca Nacional de Viena, por cierto, está el manuscrito de esta obra. Y esta parte, donde hace toda esta cronología, aquí lo ven de su puño y letra. Cosas bien interesantes. Bueno, entonces lo que dijo Kepler, pues sí, en la época de Jesucristo ocurrió también una de estas conjunciones. Y entonces lo que pensó, asoció inmediatamente, es que la conjunción también estuvo asociada con la aparición de una nueva estrella. Y ahí es donde empezó la asociación con una posible estrella de Belén. Bueno, los cálculos de Kepler para la triple conjunción del año 7 a.C., pues fue junio, noviembre y diciembre. En los cálculos actuales que hacemos, pues resulta que ocurrió ya con día y mes, mayo 29, septiembre 30 y diciembre 5. Como verán, pues no se equivocó tanto, ¿no? La cosa no está tan mal. Aquí les pongo una pequeña animación que visto desde las órbitas, aquí en el centro está el Sol, esta es la órbita de la Tierra, esta es la órbita de Júpiter y esta es la órbita de Saturno. Entonces, esta animación empieza con los movimientos de los planetas desde abril. Si se dan cuenta y lanzamos, por ejemplo, la mirada desde la Tierra hasta Saturno, pues vemos ahí muy separado a Júpiter. Entonces, vamos a esperar a que esto funcione. No me deja. Tengo que hacer esto acá. Y si van viendo ahí, no. ¿Ustedes no lo ven? Bueno, no importa. Acá yo lo estoy viendo. Sí, ya se ve ahí, ¿no? Entonces la Tierra se está moviendo, evidentemente se mueve más rápido que los otros planetas. De hecho, es una de las leyes de Kepler, justamente, que el periodo orbital alrededor del Sol de un planeta, pues tiene que ver con la distancia al Sol. Déjenme ver si funciona otra vez. Digo, no es tan importante, es nada más para ejemplificar. ¿En qué momento se dan las alineaciones? Aquí se da una de las alineaciones. Este parece detenerse y después otra vez se da otra alineación. Y así es como sucede la triple conjunción. A eso es a lo que se le llama la triple conjunción. Si la otra animación también funciona, este es cómo se vería desde la perspectiva de los que estamos aquí parados en la Tierra, ¿no? Entonces, aquí lo que hice es usar nuevamente Stellarium. Voy a dejar fijo a Júpiter y vamos a ver cómo Saturno se mueve con respecto a Júpiter. Otra vez, esperando que esto nos dé chance. Ahí está. Bueno, aquí dejé fijo a Júpiter, lo dejé en el centro de la pantalla y lo fui avanzando una semana. Entonces vean, Saturno se va acercando, después se aleja un poquito, pero regresa otra vez, ahí apareció por ahí la Luna, y durante 3 veces consecutivas parece que tiene un acercamiento con Júpiter. Aquí lo dejé ya hasta el año siguiente porque pues de pronto otra vez también llega Marte a escena, que desde el punto de vista astrológico, pues también la aparición de Marte en esa alineación de Júpiter y Saturno, pues es algo importante.
Este asunto del año del nacimiento de Cristo, como dijimos, Kepler lo pone como una especie de apéndice en la obra de Stella Nova, pero después en 1614 escribe otra obra ya dedicada especialmente a esto del año del nacimiento de Cristo, ¿no? Y aunque esto está en inglés, pues como ustedes verán, de alguna manera citando a Kepler, dice, bueno, los magos eran de Caldea, donde nació la astrología, ajá, y que una gran conjunción de planetas en un punto especial, que era este punto de Aries, el trígono igno, ajá, pues significa pues algo especial, ¿no? Y que ahí haya aparecido una estrella cometaria refiriéndose a la estrella nueva, pues no puede decir otra cosa que pues el ascenso de un rey. Esa era la interpretación de alguna manera de Kepler. Entonces, bueno, las consideraciones finales, o sea, la intención de esta charla es de alguna manera pues seguir las ideas de Kepler y cómo esta es una de las ideas más tradicionales al querer explicar la estrella de Belén desde el punto de vista de un evento natural o astronómico. Entonces, como consideraciones finales, Kepler consideró a la triple conjunción como la estrella de Belén. Aquí hay una discusión tremenda entre los historiadores, los profesionales y los que de pronto nos sentimos aficionados a la historia y decimos y hacemos. Entonces, muchos dicen, es que Kepler no se estaba refiriendo a la conjunción como la estrella de Belén, sino más bien la conjunción era el marco adecuado para que aquí ocurriera la aparición de la estrella nueva, y eso es lo que sería en todo caso la estrella de Belén. Fue una conjunción vistosa, como les mencionaba al inicio, de pronto lo que estamos buscando es un fenómeno impresionante y espectacular. Y en ese sentido, por ahí, ya estamos hablando de siglos después de Kepler, en 1826, por ahí un astrónomo, Ideler, mencionó por ahí, refiriéndose a la conjunción, que los planetas estuvieron tan cercanos que un ojo ordinario los consideraría como una estrella de brillo incomparable. Esto que mencionamos, que estuvieron tan juntos que parecieran un solo cuerpo. Pero de pronto alguien por ahí dijo, en la misma época, dijo, no, 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 a ver, con las deducciones cronológicas y teológicas que surgen de este tema, ciertamente no es provincia de esta sociedad, y se está refiriendo a la Real Sociedad Astronómica de Londres, para interferir. Pero me parece, por muchos motivos, muy deseable que la parte astronómica de la cuestión debería, si es posible, aclararse y dejarse de lado de una vez por todas. Entonces, los astrónomos se ponían a hacer cálculos y a lo que llegaron es que las distancias entre los dos planetas no podían ser tales para que los dos planetas pudieran ser confundidos como un solo cuerpo. Pero les digo, literatura al respecto hay una infinidad, ¿no? Si son curiosos, si tienen ganas de saber cuándo son las conjunciones cercanas entre Júpiter y Saturno a lo largo de 5 milenios, ¿no? Que también ahorita estamos de moda en Clavius con los 5 milenios, por otra vez retomando el tema de la Noche de las Estrellas, nuestro taller y actividad tuvo que ver con eclipses a lo largo de 5 milenios, que también sería tema de alguna charla para el próximo año. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues la distancia entre los dos planetas que está en la última columna, en realidad son minutos de arcos. Muy chiquito, pero son minutos de arco. La que tuvimos en el 2020, que es de las más cercanas que ha existido en esta época de 5 milenios, pues está por aquí, de 6 minutos. Y si alguien la recuerda, en realidad podíamos ver sin problema la separación entre los dos cuerpos. Entonces, pues de pronto, pues también se puede abusar en estas licencias y decir, pues ya que estamos hablando de la importancia de este evento, pues agregarle sensacionalismo, ¿no? Y decir que estuvieron tan juntos que se vieron como un solo cuerpo. Esta es una gráfica, por cierto, justamente de los periodos de cada 20 años que se dan la alineación entre Júpiter y Saturno, y esto es el tiempo, y esto justamente es otra vez la separación en grados o minutos. Y como podemos ver, en este rango de tiempo que va desde 1730 hasta el año 2190, pues la que vimos en el 2020 es la mejor. La otra que viene, si nos da chance en la vida, a algunos les dará, a otros ya no nos va a dar,
pues más o menos es por ahí del 2080. Entonces pónganlo en sus calendarios. Y en términos de las triples conjunciones, a diferencia de las alineaciones simples, que sí son ahí cada 20 años, las triples conjunciones no son regulares. Puede ser que dos conjunciones seguidas de 20 años resulten ser triple conjunción, pero puede ser que pasen hasta 300 años entre una triple conjunción y la siguiente. Entonces ahí las cosas son más irregulares. Pero, por ejemplo, triples conjunciones que vamos a tener en los próximos años, pues van a ser las del 40, 60 y 80. Como les decía, en estos periodos de 20 años nos van a tocar triples conjunciones. Yo espero al menos llegar a la de 2040, si bien me van. Pero otra vez, si ustedes ven la separación, pues no es tan poquito. Es como de aproximadamente 1 grado. Y 1 grado es 2 veces el tamaño de la luna. Entonces, en realidad no van a ser conjunciones tan cercanas. Ahí como para seguir metiendo datos interesantes, resulta que esta triple conjunción que se dio en el año 7 antes de Cristo, pues fue registrada por los babilonios en sus famosas tablillas de arcilla. Y por ahí hay quienes han hecho la interpretación de todos estos caracteres, y resulta que pues, lo único que ponen es Júpiter y Saturno en Piscis, Venus en Escorpión y Marte en Sagitario. O sea, se quedaron nada más con eso, en poner la posición. Y después, Júpiter y Saturno y Marte en Piscis y Venus en Sagitario, Marte en Sagitario, y después Venus va a llegar a Capricornio. Y estos fueron los babilonios, los padres de la astrología. Entonces, si estábamos de alguna manera esperando que los babilonios dijeran algo respecto de esa constelación, pues no lo hicieron. Los Reyes Magos a lo mejor sí, pero en general los babilonios no. Bueno, nada más también como otro dato curioso, siempre la pantalla se queda oportunamente donde no debe estar. Esta que es una de las ediciones de la primera edición, porque hubo otra después edición, años después de Stella Nova. Aquí está la firma del autor, que es un poeta inglés, se llama John Donne. Entonces, John Donne es considerado como uno de los poetas metafísicos, es poeta inglés. Y nada más también como dato curioso, les pongo aquí una parte de un poema, está en inglés. Por supuesto, encontrar a veces este tipo de poesía traducida al español es bien complicado. Le pueden echar un ojo, habla de muchas cuestiones que tienen que ver con los movimientos de los cuerpos en el cielo, pero aquí lo que quiero llamar su atención es que, pues también como nos mencionan, el hecho de estas apariciones de cuerpos nuevos, estrellas nuevas en el cielo, pues echa abajo toda esta concepción de los cielos perfectos, de que nada es inmutable, ¿no? Entonces, este último verso del poema, que aparecen nuevas estrellas y que como que lo viejo se viene todo abajo, pues también nos marca de la importancia de este tipo de eventos astronómicos en la época. Y finalmente, ¿qué sabemos hoy de la estrella de Kepler? Fíjense que es bien curioso, ya les mencionaba que Kepler no fue quien la vio por primera vez, quien hizo el primer registro de la aparición de esta estrella nueva, pero a partir de que la vio, no la dejó. Entonces, pues es todo este registro de observaciones que aparecen en Stella Nova, pues son los más importantes sobre esto. Entonces, gracias a eso, los astrónomos modernos pudieron conocer la posición de la estrella y buscar qué tenemos actualmente de lo que quedó de esa estrella. Entonces, particularmente un astrónomo importante que estudió mucho nuestra galaxia, Bade, en 1943 pues, se dio la tarea de recopilar todas estas observaciones y a partir de ahí construir algo importante en este tipo de cuerpos que se llama la curva de luz. Entonces se empezó a ver el brillo, después alcanzó un máximo y después se fue en declive. Los puntos que están con triangulitos azules son observaciones que hicieron los coreanos, que como ustedes saben también estaban bien duchos ahí en la cuestión de la observación de los fenómenos astronómicos. Los puntos verdes son observaciones en general de europeos y particularmente los puntos rellenos naranja corresponden a observaciones de Kepler. ¿Qué sabemos de esa estrella? Pues es una imagen moderna de esta supernova de Kepler. Entonces, lo que sabemos ahora es que es una supernova de tipo A, 1A,
Las supernovas a veces las pensamos como la etapa final de una estrella masiva, que a la hora en que consume todo el hidrógeno que tiene el núcleo y los elementos primarios, pues explota, incluso puede dejar como remanente un hoyo negro. Pero hay otro tipo de eventos parecidos que se dan en sistemas binarios de estrellas, donde una estrella, por ejemplo, como el Sol, que su fin es una enana blanca, por transferencia de material de su compañera, alcanza el límite necesario para llegar a lo que se necesita para entonces tener esta explosión como supernova o este evento de supernova. Entonces, actualmente sabemos que es eso. En términos de lo que le llamamos una nebulosa óptica, que la podamos ver telescopios convencionales que usamos aquí en Clavios o como el telescopio espacial, se ve muy poco. Su principal emisión está en rayos X. Esta es una imagen del telescopio espacial Chandra. Y entonces es una nebulosa muy, muy bonita. Y bueno, pues la pregunta de cada año es, ¿y entonces qué fue la estrella de Belén? Pues retomando las palabras de Gerardo, diríamos, pues cada quien tiene que buscar su explicación, pero pues lo que nos gusta aquí en Clavios es darles elementos. En este caso, mi intención fue compartir un poquito este camino que siguió Kepler para hacer la asociación entre una conjunción de Júpiter, Saturno y después por ahí la aparición de Marte en un ciclo especial que tienen estas conjunciones y que, casualidad o no, en esa región del cielo que estaba tan observada en ese tiempo, pues llegó la aparición de una estrella nueva. Y que, insisto, pues Kepler lo que asumió es que cada conjunción de ese tipo, que es un ciclo de 800 años, tenía asociada su aparición de una estrella nueva y que correspondía más o menos con la época del nacimiento de Jesucristo, pues que entonces probablemente eso pudo haber sido la estrella de Belén. Para los curiosos, en algún momento, en 1979, una bibliotecaria se dio a la tarea de colectar todas las referencias que encontró en aquel entonces, haciendo referencia a la estrella de Belén. No eran 100, no eran 200, eran más. Y si estamos hablando de pues, prácticamente casi ya 50 años, 40, poquito más de 40 años, imagínense la cantidad de referencias que se le han agregado a esto. Entonces, esto lo pueden conseguir y a partir de ahí pueden iniciar su lectura de este tipo de referencias. Y pues bueno, a mí me gusta siempre terminar cuando me toca esta contribución de la estrella de Belén con esta postal astronómica que se le llama la nebulosa del árbol de Navidad, que desde el punto de vista astronómico pues es un cúmulo estelar, estrellas recién formadas muy masivas que están iluminando el gas que está alrededor. Esto es la nebulosa del cono, que parece el piquito del árbol. Y bueno, pues nada más desearles felices fiestas y retomaríamos nuestras actividades el 10 de enero del año siguiente, el 2024. Muchas gracias.